Salmo 122 nos dice así: Orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Bendecimos a nuestro Dios una vez más, como lo hemos hecho cada vez que nos juntamos a provocarnos para que juntos nos unamos como iglesia de nuestro Señor Jesucristo a orar por la paz de Jerusalén, o sea, orar por el pueblo de Israel, orar por el pueblo de la Biblia, por el pueblo judío, orar por el pueblo sionista, orar por el pueblo de la diáspora. Vamos a seguir nosotros provocándonos, invitándole a cada uno de nuestros hermanos en la fe a que nos unamos a orar por el pueblo judío, especialmente en estos tiempos difíciles donde el pueblo no ha cesado desde el 7 de octubre del 2023 hasta el tiempo presente. No ha menguado, sino que ha seguido confrontando a sus enemigos gratuitos, como lo miramos en este tiempo presente, que Israel sigue atacando y sigue recibiendo también los ataques por medio de el país de Irán, especialmente por aquellos que han buscado su destrucción. No todo el país de Irán está en contra del pueblo judío, pero en este caso, en una manera muy directa, se ha manifestado a través del régimen de los ayatolas. Y sin embargo, para este tiempo Israel sigue guerreando, no ha menguado. El 7 de octubre, como ya lo hemos elaborado muchas veces, el pueblo de Israel comenzó su conflicto al sur de Israel, en la Faja de Gaza, cuando el grupo terrorista Hamas trajo destrucción y muerte a los kibbutz al sur de Israel. Israel tuvo que reaccionar ya no en una manera espontánea, sino que una declaración de guerra con el propósito de traer un fin a esta estructura política terrorista en la cual estaba controlando la Faja de Gaza. Y a la misma vez también, el día 8 del mismo mes, el mismo año, el grupo terrorista Hezbollah, que opera al norte de Israel, o sea, al sur del Líbano, donde también este grupo, entre comillas, político, pero militante, terrorista, que también comenzó sus ataques lanzando miles de cohetes hacia los ciudadanos, hacia la población de Israel. Después miramos los grupos chigadistas que operaban en Siria, Irak y también en Judea y Samaria, se unieron para también atacar al pueblo de Israel. Después miramos también el grupo desde el país de el Yemen, los Houthis iniciaron también un ataque por medio de misiles balísticos hacia la población del pueblo de Israel, y todos estos respaldados por el país de Irán. Después miramos el país de Irán también lanzando también cohetes distorsionados hacia los ciudadanos del pueblo de Israel. Miramos también la presión internacional en contra del pueblo judío, no solamente a través de los diferentes líderes por los diferentes países, como lo sabemos ya, y cabe una vez más el recordar, ¿verdad?, las acusaciones falsas de los diferentes líderes a nivel mundial, como lo fue la República de Sudáfrica, acusando al pueblo de Israel de cometer genocidio, igualmente como la presidenta de México y otros países más que se unieron precisamente a esta forma de condenar las diferentes protestas que miramos a nivel mundial, especialmente en los países de Europa y países de Norteamérica, donde condenaban al pueblo judío y amenazas de levantar bloqueos y trayendo resoluciones entre la Liga de las Naciones Unidas condenando al pueblo judío y aún acusando al primer ministro de Israel y al ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, de cometer genocidio, y dictando por medio de la Corte Internacional Penal y la Corte Internacional de Justicia un orden de aprehensión contra ellos.
También miramos los diferentes amenazas de bloqueos de armamento en tiempo de conflicto, de guerra del pueblo de Israel, combatiendo en 7 frentes por diferentes países, entre ellos a Canadá, la Gran Bretaña, España, aún Francia, etcétera, otros países más, aún también las amenazas de la administración del presidente Joe Biden. Pero sin embargo, miramos que todos estos que de una manera distorsionada atacaban hacia el pueblo judío, hacia los civiles, no había ninguna condenación por medio de ellos hacia estos grupos terroristas. Pero sin embargo, Israel inició una táctica desde el 7 de octubre para confrontar precisamente a sus adversarios con la intención de evitar lo menos posible de muertes civiles. Hay muchas cosas en las cuales debemos de considerar y creo que aquí no nos daría el tiempo para elaborar sobre todas las estrategias que se usaron por los grupos terroristas para provocar la muerte de sus propios civiles, especialmente en la Faja de Gaza, donde lanzaban cohetes por medio de hospitales, de escuelas, de sinagogas, de lugares céntricos, exponiendo aún también a los niños para que en una manera intencionada, para que fuesen considerados como víctimas y poniendo a Israel sobre una posición de verdugo, como ya se mencionó, que estaba cometiendo un genocidio o una limpieza étnica o que estaba usando la hambruna para sofocar a los ciudadanos de la Faja de Gaza. Y todo esto es importante que lo consideremos por cuestión de lo que vamos a seguir elaborando, de que Israel hubo una concentración en lo cual no se le ha acreditado de que lo más que Israel ha hecho de intentar de llevar a cabo muertes civiles no han parado las condenaciones en contra del pueblo judío. Israel se encuentra en un conflicto al instante, igualmente con Estados Unidos, trayendo destrucción a la Guardia Revolucionaria de Irán, al grupo de los ayatolas, no contra los ciudadanos, sino contra los ayatolas, en los cuales no solamente han torturado y han puesto a su propia población bajo una posición extremadamente dificultosa y peligrosa, sino aún también han declarado por décadas muerte a Estados Unidos y muerte hacia Israel. Pero lamentablemente miramos que para este tiempo, aún aquí en Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Nueva York, ha habido protestas en contra de Estados Unidos y en contra de Israel, y aún favoreciendo a este régimen de los ayatolas del país de Irán. Pero muy poco se menciona en una manera favorable en la estrategia que Israel ha llevado a cabo en eliminar las cabecillas de estos grupos terroristas, de estos líderes en los cuales han buscado siempre la destrucción del pueblo judío, del pueblo de Israel, no una liberación como comúnmente se ha manifestado, la liberación de los mentados terrenos ocupados, donde para ese tiempo no se ha mencionado gran cosa ya, por cuestión de que no existe tal cosa de terrenos ocupados, porque antes de la guerra del 67 nadie reclamaba Judea y Samaria. Antes de la guerra del 67 nadie reclamaba la Faja de Gaza, que estaba en control de Egipto, y Judea y Samaria por control de Jordania, pero sin embargo nadie los reclamaba hasta que después de la guerra del 67 Israel tomó posesión de Judea y Samaria. Entonces se levantaron este tipo de política estratégica con el fin de traer destrucción hacia el pueblo de Israel, de minimizarlo, acusarlo de que estaba en terrenos ocupados. Bueno, esa es historia, pero lo que queremos elaborar hoy es de orar por la paz de Jerusalén, orar por el pueblo de Israel, por estrategia militar, que Dios los llene
de sabiduría espiritual. Digo esto por cuestión que desde el 7 de octubre del 2023, que esto es importante que nosotros como pueblo de Dios lo consideremos también para orar por el pueblo judío, para mirar la parte positiva del pueblo judío, del pueblo de Israel, en su estrategia que ha llevado en estas continuas guerras que ha tenido con los diferentes grupos, con diferentes gobiernos, gobiernos en diferentes países, como lo hemos mencionado, en Yemen, en Irán, en Líbano, y aún los militantes que operaban en Siria y aún en Irak, y en Judea y Samaria. Pero decimos todo eso por cuestión de que desde el 7 de octubre del 2023, Israel ha llevado a cabo una campaña dirigida contra los altos mandos de los grupos terroristas. Y esto es importante que lo mantengamos claro, como lo llevó contra los Hamas en la Faja de Gaza y Hezbollah al Líbano. Y es importante que nos fijemos que la estrategia israelí ha logrado eliminar figuras claves de cúpula militar y política, como comandantes de batallones y brigadas, especialmente de las brigadas de Al-Qassam, el alto militar de Hamas. Digo eso es el inicio del 7 de octubre. Pero también Israel usó la misma táctica para traer destrucción al grupo terrorista, a los líderes del grupo terrorista Hezbollah, a los líderes de Hezbollah, con el propósito de debilitar sus infraestructuras militares, especialmente en la frontera norte de Israel. Por ejemplo, decía esto en cuestión de la estrategia que Israel ha llevado a cabo, que ha logrado eliminar figuras claves de la cúpula militar y política de estos grupos que han gratuitamente atacado al pueblo de Israel. O sea, no hay ninguna presión sobre ellos, solamente son presionados por el odio hacia el pueblo judío y resentimientos del pasado por las diferentes guerras en las cuales Israel ha salido victorioso, como la guerra del 67, la guerra del 56, aún la guerra de la independencia y aún la guerra del 73 o del 74 en la guerra del Yom Kippur. Por ejemplo, Israel asesinó a Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah. También Israel mató al máximo líder de Hamas, a Yahya Sinwar, en octubre de 2024. También Israel eliminó a Ismael Haniyeh, líder político del grupo, en Teherán en junio del 2024. Israel también asesinó a Ahmed Glaveb al-Rajawi el 28 de agosto del 2025, el primer ministro de Yemen. Ali Khamenei, líder supremo de Irán, el 28 de febrero del 2026. Y otros líderes de los ayatolás, como al general Mohammad Pakpour y Ali Shamkhani, el sucesor de Khamenei. También Israel ha eliminado a Ali Larijani, el secretario de Seguridad Nacional, y también a Halam Reza Soleimani, jefe de la milicia Basij. Todos estos líderes solamente es una pequeña lista de los muchos líderes que Israel ha eliminado. Líderes que han comandado y han impulsado a sus súbditos a traer destrucción hacia el pueblo de Israel. Entonces, cada uno de estos no era con el propósito de atacar solamente estructuras o bases militares de Israel o líderes, sino era la intención de eliminar y causar los más muertes o los daños civiles que pudiesen. Pero sin embargo, es importante que lo consideremos,
porque Israel asesina las cabecillas con el propósito de evitar muertes civiles. O sea, el punto dirigido de Israel es eliminar las cabecillas, porque Israel tiene la capacidad de poder traer destrucción a los ciudadanos, tanto en Hamas, con los Líbanos, en Hutis, en Siria, en Irak, en Judea y Samaria. Y claro, tiene la capacidad para traer destrucción y muerte a los ciudadanos en Israel. Pero sin embargo, Israel no ha atacado en una manera distorsionada, o sea, mandando a proyectiles con el intento de traer muerte a los civiles. Creo hay una acusación de un misil Tomahawk que pegó en una escuela, pero no las pruebas contundentes de que haya sido a través de un lanzamiento por medio de Estados Unidos o de Israel. Pero decimos esto por cuestión de que mientras los adversarios de Israel, especialmente en este tiempo, como hemos mirado el conflicto en Irán, siguen atacando puntos civiles con el propósito de ocasionar muerte. Y entre más civiles en el pueblo de Israel mueran, creen y piensan que va a haber una presión y una división dentro de la coalición del gobierno que encabeza el primer ministro Benjamín Netanyahu. Pero sin embargo, esto es importante que lo entendamos, porque como pueblo de Dios, como iglesia de Dios entre los gentiles, siempre la media, en su mayoría, mencionan los puntos donde ponen a Israel de minimizarlo con un punto de ponerlo como verdugo, como el malo, como comúnmente decimos. Y muy poco se menciona sobre las estrategias militares del pueblo de Israel de traer destrucción a sus líderes con el propósito de exterminarlos, eliminarlos y así llevar a un conflicto no prolongado, o sea, de menos tiempo. Así que nosotros, como pueblo de Dios entre los gentiles, vamos a seguir orando por el pueblo de Israel. Vamos a seguir orando que el Señor los siga dotando de sabiduría espiritual para que sigan confrontando a aquellos que buscan su destrucción. Vuelvo a mencionar, el pueblo judío, el pueblo de Israel, en sus diferentes ataques que ha llevado a cabo, son con el propósito de eliminar los líderes, eliminar puntos estratégicos de almacenamiento de misiles, de drones y de bases militares donde se resguardan comandantes y generales en los cuales siguen con la misma intención de traer destrucción hacia los ciudadanos judíos del pueblo de Israel y en este caso también hacia los ciudadanos de Estados Unidos que operan en las diferentes bases militares que tienen en el Medio Oriente y aún atacando a algunas de sus embajadas como lo pasó en el pasado en el país de Pakistán. Así que nosotros vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios protección y sabiduría espiritual por el pueblo de Israel, que Dios le dé gracia, cómo llevar a cabo estos conflictos en una manera estratégica donde puedan tener las menos bajas de civiles como lo ha hecho hasta el presente. Así que nos unimos orando y pidiéndole a nuestro Dios bendición y por sabiduría espiritual. Nos unimos diciéndole, bendito Dios, nos allegamos una vez más delante de ti, Señor, entendiendo y sabiendo que tú has llamado a tu pueblo. Tú lo has, Señor Jesucristo, rodeado, porque así a ti te ha placido, rodeado de enemigos gratuitos que buscan su destrucción, llevándolo al cumplimiento de lo que tú manifiestas y declaras. En el capítulo 14 del libro de Zacarías, del versículo 1 al 3, tú manifiestas que tú reunirás todas las gentes, todas las naciones de la tierra en batalla contra Jerusalén. Nosotros estamos viendo que va rumbo a ese cumplimiento de tu profecía. Pero nosotros, Señor, en este momento nos unimos para pedir tu bendición por tu pueblo Israel, especialmente por sabiduría espiritual, a sus generales, a sus comandantes, al primer ministro de Israel,
en la forma en que han llevado a cabo estos conflictos. Tú les has dado gracia y sabiduría y te rogamos, mi Dios, que sigas aumentando en ellos la sabiduría, mi Dios, con lo cual los has notado para confrontar a sus enemigos gratuitos. Nosotros, Señor, nos unimos bendiciendo a tu pueblo Israel. Lo bendecimos con sabiduría espiritual en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también te pedimos, Señor, por el judío de la diáspora, que también siguen confrontando amenazas alrededor del mundo. Pedimos también bendición y protección por ellos. Pedimos unidad entre tu pueblo Israel. Y también, mi Dios, pedimos por el país de Estados Unidos, por el gobierno que encabeza el presidente de esta nación. Pedimos bendición, protección por ellos y también, Señor, que sean dotados de sabiduría, ya que se han unido en este conflicto para traer destrucción a aquellos que buscan la destrucción de tu pueblo Israel. Y te pedimos por los civiles, que haya protección sobre ellos, que confortes a aquellos que han experimentado la muerte de sus seres queridos, tanto en Irán y en otras partes también. Te pedimos bendición y protección por cada uno de ellos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si también, Señor, te volvemos a implorar y rogar bendición por tu iglesia en el país de Irán, ya que han sido en este tiempo perseguidos y traídos, Señor Jesucristo, como traidores, como acusados de espionaje. Te pedimos protección y bendición por tu iglesia en aquel país de Irán. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios. Amén. Así es, mis hermanos, pues gracias a Dios y bendecimos a todos y cada uno de ustedes por unirse a este espacio de tiempo de oración por el pueblo de la Biblia, por el pueblo judío. De nuestra parte deseamos que el Señor grandemente les bendiga. Si tiene alguna pregunta o déjenos un comentario ahí en el canal de YouTube y nosotros estaremos atendiendo cualquier comentario que usted tenga sobre lo que aquí declaramos. Dios les bendiga.